El primer vídeo de la tarde era este, en el que os hablaba sobre tus arterias están en riesgo. Descubre la prueba que puede salvar tu corazón. En el vídeo os comentaba que los hombres, o sea nosotros, los varones, tenemos más riesgo de sufrir ataques cardíacos a los 65 en la misma medida que las mujeres podían tenerlo, por ejemplo, a los 72. O sea, los hombres vamos, digamos, en este aspecto un poco más avanzados. Tenemos el riesgo cardíaco muchos años antes. Hay muchas personas que desconocen cómo pueden prevenir la obstrucción de las arterias. Hablábamos también de una prueba sencilla y gratuita, si tenéis un tensiómetro en casa, que puedes realizar para evaluar tu salud de la circulación. Hablábamos de un descubrimiento científico al final del vídeo que podía revolucionar el tratamiento de las arterias obstruidas, pero que estaba incipiente, pero que era muy interesante porque evitaba el tener que poner un stent. Los riesgos de la formación de placas era la aterosclerosis, en la que las placas se van acumulando en las arterias de forma silenciosa conforme nos vamos haciendo mayores. Y hablábamos de unas estadísticas un poquito preocupantes en las que decíamos que el 78% de los menores de 35 años que fallecían de accidente en los Estados Unidos, al hacerles autopsia ya se veía que el 20% de ellos tenía obstrucción arterial mayor al 50%. Decíamos que no hay placa buena ni placa mala. Todas las placas son peligrosas porque incluso las más pequeñas pueden romperse y provocar la aparición de coágulos que pueden ser fatales, pueden causarnos ataques cardíacos o incluso accidentes cerebrovasculares, el famoso ictus. Las técnicas para medir nuestra calcificación o la calcificación de nuestras arterias existen y son pruebas médicas, como puede ser el Doppler o el score de calcio, que es una tomografía que mide la acumulación de calcio en las arterias. Son pruebas complejas que tienen que hacer en el hospital y de las que os pueden dar unos resultados. Pero hablábamos de una prueba que podíamos hacernos en casa, que era la prueba del índice tobillo-brazo. En esta prueba lo que os proponía es medir la presión arterial en el brazo derecho, medir la presión arterial en el tobillo derecho y repetir lo mismo en el izquierdo. Brazo izquierdo, tobillo izquierdo. Y calculábamos un índice dividiendo la presión arterial alta, o sea, la máxima del tobillo, entre la más alta del brazo. Era que si esa división nos salía entre 1 y 1,4, teníamos un flujo sanguíneo normal. Si era más pequeño, ese cociente era menor de 0,9, nos podía indicar que teníamos una enfermedad arterial periférica en las piernas. Y si ese cociente era mayor de 1,4, nos hablaba de un endurecimiento de las arterias por una posible calcificación. Cualquier resultado que estuviera fuera entre el 1 y 1,4, os aconsejaba que consultaseis con un médico. Hablábamos de alimentos que pueden dañar las arterias, como los ultraprocesados, ya sabéis, galletas, snacks, refrescos, comida precocinada. También el azúcar, el jarabe de maíz, que está por todas partes, en zumos, en refrescos, en barritas energéticas, por todos lados está ese. Y las grasas trans, que se encuentran en las margarinas, los helados o la comida rápida. También hablábamos de que eran peligrosos los carbohidratos refinados, que se encuentran en el pan blanco y la pasta, y las frituras, ya que son muy perjudiciales para el corazón, sobre todo por el aceite en el que se hacen, que suelen ser aceites de semillas refinados. Y para cuidar las arterias, ¿qué podíamos comer? Remolacha, porque decíamos que era rica en nitratos, que mejora la circulación, verduras de hoja verde, espinaca, rúcula, las semillas, la chía, la linaza, porque tienen mucho omega 3. En cuanto a frutos, por los aguacates y los frutos rojos, los aguacates por las grasas saludables y los frutos rojos porque tienen muchos antioxidantes. También eran buenos los frutos secos, almendras y nueces, siempre en pequeñas cantidades, todo con moderación. Pescado azul, salmón, sardina, caballa, pequeñitos, no pescado grande, o sea, no comáis atún porque vamos a tener problemas con el plomo. El aceite de oliva virgen extra, ese oro líquido que tanto queremos aquí en España, y el chocolate negro, que no lleve azúcar y que al menos tenga un 80% de cacao. Al final de este vídeo, que es muy interesante que lo veáis, os decía que había un nuevo descubrimiento en el que habían encontrado unas nanopartículas que activaban un proceso que limpiaba las arterias desde dentro. Ese estudio estaba en fase de laboratorio, en animales de laboratorio lo estaban haciendo.
pero lo curioso es que habían encontrado que eliminaba las placas que se estaban formando en las arterias sin dañar ninguna célula sana. Como os digo, esto eran animales y ahora estamos esperando que haya ensayos clínicos en humanos para confirmar que esto es seguro y además también es efectivo en humanos. Y vamos a pasar ya a el primer comentario que he seleccionado de este vídeo y que es un comentario que nos dejaba Alex Conde Sandoval. Alex Conde Sandoval. Sí, lo he leído bien. Y nos lo dejaba hace 3 semanas. Alex Conde Sandoval nos decía: buen día, hice el ejercicio con mi esposo. Se refiere a lo del índice de tobillo-brazo. El resultado de él fue 1,9. Tiene 63 años. Y el mío 1,8. Tengo 56 años. Quedo atenta a sugerencias. Gracias. Pues las sugerencias, Alex Conde. Gracias de todas formas por tu comentario y por compartir estos resultados de tu prueba del índice tobillo-brazo que te realizaste con tu esposo, como nos dices aquí. Que es guay ver como un índice que podéis hacer en casa. Hay gente que toma la iniciativa y se lo hace. El resultado de tu esposo, que ha sido 1,9, está por encima del rango normal. Ya hemos dicho que el rango normal era entre 1 y 1,4. Esto puede estar indicando que puede tener un endurecimiento arterial por calcificación. No significa que sea necesariamente un problema grave, pero es importante que consultes con el médico para que le hagan más pruebas específicas y que descarten cualquier tipo de riesgo. Y tu resultado, 1,8, muy parecido al de tu marido y también está fuera del rango normal. Lo mismo, puede estar indicando una posible calcificación arterial. Te recomiendo lo mismo que a él, que acudas a un profesional de la salud para confirmar que puede haber esa calcificación y que el profesional ya determine los pasos que se deben seguir. Muy importante que los dos visitéis a un médico, preferiblemente un especialista en cardiología, para que os haga más pruebas, como puede ser lo que os hablábamos en el vídeo, el score de calcio o un Doppler arterial, dependiendo de lo que el médico considere necesario. También es probable que os repitan el índice tobillo-brazo en el hospital o en consulta, que como lo hacen ellos y saben encontrar mejor, sobre todo en tobillo, la arteria sobre la que tienen que medir el pulso, seguramente será más fiable que el que os habéis hecho vosotros en casa. Podéis ir ya incorporando alimentos que os ayuden a proteger las arterias, lo que decíamos, pescado graso, verduras, frutos rojos, aceite de oliva virgen extra, y bajar el consumo de ultraprocesados, grasas trans, carbohidratos refinados y frituras. Hacer algo de ejercicio, caminar, mantenerse activo, que puede mejorar mucho la circulación y no estresaros. Podría ser interesante que si la prueba os la habéis hecho vosotros, que buscaseis algún tipo de ayuda médica o alguna enfermera que sepa cómo hacerla bien y os pueda hacer repetirla simplemente la prueba del índice tobillo-brazo por si hubierais hecho alguna de las medidas mal. Simplemente eso para descartar que no sea un fallo de medida. Muchas gracias, Alex, por tomarte ese tiempo para hacer la prueba en casa y por compartir los resultados. Estoy seguro que simplemente con ir al médico y que descarte cualquier problema es que vais a estar bien. Un fuerte abrazo y quedo atento a ver cómo evolucionan las cosas, a ver si vais al médico y os da un diagnóstico más certero. Marta Alicia en el chat nos dice: hola Sento, saludos desde México. Un saludo para ti, Marta, también. El segundo comentario, espera que hoy me lo ha imprimido esto a doble cara, y el segundo comentario de la tarde nos lo dejaba CDG777 y nos decía: muchas gracias, lo hice. También se refiere a la prueba al índice tobillo-brazo. Y el resultado fue 1,5, pero tengo dudas de cómo se toma la presión en el tobillo, ya que en distintas posiciones me dio resultados distintos. Luego lo repetí en 2 oportunidades en distintos horarios y me dio 1,35 y 1,33. Saludos, muchas gracias. La última vez que veis la taza, bonita, porque me acabo de terminar el té. Bueno, CDG, muchas gracias por tu comentario y, como le decía antes a Alex, por compartir los resultados. Es guay saber que has hecho la prueba porque te interesa conocer tu salud arterial. Vamos a intentar aclarar las dudas sobre la medición de la presión arterial en el tobillo. Nos dices que la primera medición te dio 1,5
Este valor estaría un poquito por encima del rango normal, entre 1.0 y 1.4. Podrías tener un ligero endurecimiento de las arterias, pero, como nos dices después, otros resultados fueron 1.35 y 1.33. Esto ya está dentro del rango normal y nos diría que tienes un flujo sanguíneo adecuado. Es interesante que las medidas estuvieran bien hechas y los valores fueran normales, sería muy guay. ¿Cómo puedes medir correctamente la presión en el tobillo? Lo primero es tener una posición correcta. Hay que acostarse sobre una superficie plana y cómoda y mantener la pierna relajada y en reposo durante el tiempo que vas a estar tomando la medida. Para colocar el manguito hay que colocarlos justo por encima del tobillo y no debe estar muy apretado. La medición, el sensor, que en el caso del brazo lo ponemos justo en el plexo o encima del plexo, debería estar en la parte delantera, pero delantera un poquito ladeada, porque aquí está el hueso y al lado del hueso, por ahí pasa una de las arterias del tobillo. La prueba la tienes que hacer en un ambiente tranquilo, sin nada que pueda alterarte. Tomar siempre la medida en ambas piernas y valorar la más alta y hacer las mediciones siempre en el mismo horario. Aunque los valores tuyos están dentro de un rango bastante normal, sería útil que consultaras con un médico, más que nada para que te repitiera la prueba en condiciones de consulta y que el resultado fuera más fiable para descartar cualquier tipo de problema arterial. Y si crees que puedes tener riesgo cardiovascular porque te puedas tener antecedentes o porque el estilo de vida no sea el mejor del mundo, puedes intentar, sabiendo cuáles son los valores de referencia en el médico y sabiendo cómo se toma la presión en el tobillo, repetirlos periódicamente. Lo ideal sería que llevaras un estilo de vida saludable, que cuidaras la alimentación, que evitaras ultraprocesados. Para mí los ultraprocesados son lo peor y las grasas trans y los aceites de semillas también son lo peor. Y como ya sabéis, para mí es muy importante mantener una actividad física. Caminar, nadar, correr, lo que queráis. Confiar en que si vas a una consulta te hagan una medida más fiable y que con esa medida fiable puedas tener una referencia de cómo lo estás haciendo en casa. Saludo y a cuidarse. Y el tercer comentario de este vídeo es de una seguidora habitual que en muchas ocasiones está en el chat, hoy no la he visto, es Max Guevara y nos dice: índice tobillo-brazo, que es lo que pedía yo al final del vídeo. Casualmente, esto lo estaba dando ahora en clase de sanitario. Jejeje. Un abrazo, Sento. Es muy interesante saber que estás estudiando algo del área sanitaria y ha coincidido este vídeo con el temario de tus clases. Lo cierto es que hace poco también conversé con una persona cercana que está estudiando enfermería y que actualmente está haciendo las prácticas en una planta de vascular en un hospital y me comentó que el índice tobillo-brazo es una prueba habitual en el entorno hospitalario, especialmente para evaluar problemas como la enfermedad arterial periférica. Es un procedimiento sencillo, pero que puede tener su utilidad para detectar alteraciones en la circulación antes de que aparezcan problemas más graves. El índice tobillo-brazo es una herramienta de diagnóstico que existe y que es una primera entrada no invasiva temprana, o sea, se puede hacer pronto y que nos puede ayudar a identificar desde obstrucciones arteriales hasta endurecimiento o calcificación de las arterias. Como os he dicho, es no invasiva y es ideal para una primera prueba en pacientes que puedan tener un cierto riesgo cardiovascular, como puede ser diabetes, hipertensión o incluso tabaquismo. Como me dijo esta persona, esta enfermera en prácticas en vascular, dice que es frecuente para decidir si un paciente necesita más estudios como un Doppler o una angiografía. Max, me encanta que estés en este camino. Te aseguro que conocer y practicar pruebas como esta puede tener una gran influencia en la atención que vas a brindar a los pacientes en el futuro. Sigue aprendiendo y creciendo en tu carrera sanitaria. Un abrazo y gracias por tu mensaje lleno de energía positiva. Muchísimas gracias. Sabes que lo aprecio. Vamos a ver algún comentario de por aquí. Tengo esto un poquito abandonado. María Castillo Torres dice que significa arteria calcificada. Que el calcio, en muchas ocasiones, sobre todo conforme nos hacemos mayores, en lugar de irse al hueso, se va depositando en la pared de las arterias y les da rigidez. Y esa rigidez puede traer muchos problemas, incluso puede hacer que se vaya acumulando otras cosas encima y llegue a producir una obstrucción arterial, cosa que no es nada conveniente.